En el nombre de tu amado Jesucristo, amén y amén. Hoy le doy gracias al Señor por estar acá, por estar frente a ustedes hoy nuevamente a recibir su palabra. Le damos gracias al Señor por permitirle llegar hasta acá, a recibir de Él y a buscar de Él. Sabemos que tenemos problemas diarios, que muchas veces estamos cansados y muchas veces nos queremos quedar en la casa a descansar, pero cuando venimos a la casa del Señor, Él nos da ese renuevo, Él nos da esa fuerza de vida, esa fuerza extra que muchas veces nos falta. Quizás muchas veces estamos cansados y agobiados en la parte económica, luchando en lo económico, que no podemos salir de las cuentas. Pero cuando venimos a la casa del Señor, el Señor tiene siempre una palabra para nosotros. Quizás estamos cansados, fastidiosos, el cansancio, porque uno es carne y hueso y se cansa, la edad también no viene sola, dice. Así que todos estamos cansados. Yo le digo a mi señora, antes dormía 2 o 3 horas y estaba como nuevo, y ahora necesito dormir un poco más porque ya pasé los 30 y ya no son los mismos que tengo los 25. Así que, pero bueno, estamos acá en el Señor y dice que el Señor nos hace jóvenes, que nuestro espíritu es joven. Así que lo invito a abrir su Biblia en el libro de San Lucas. Amén. San Lucas, capítulo 12, versículo 27. Y hoy temprano el Señor nos venía hablando de las cosas que nos va sucediendo y lo que Él va haciendo, y que muchas veces son las cosas que nos preocupan, y muchas veces no lo vemos, no vemos el resultado quizás en el momento, pero pasando los días y confiando en el Señor va progresando en nuestra familia. Hoy lo escuchaba el agradecimiento de nuestro hermano Dani decir por el matrimonio de Pablo y Jiménez, se ve un gran cambio en ellos, se ve un cambio en el semblante, en su actitud, que Dios va obrando. Y quizás ellos todavía no se dan cuenta, pero el Señor hizo muchas cosas y va a seguir haciendo y va a seguir haciendo, y como sigue haciendo en todo nuestro matrimonio, en nuestro lar, en nuestro caminar. Porque yo siempre cuento que mi testimonio antes era un desastre, Jiménez y Pablo saben, y hoy estar al frente y encaminándolo en este camino del Señor, que es muy lindo, y es un privilegio para mí. Y ellos pueden ver el cambio en mí, y muchas veces yo digo no cambié, pero ellos me dicen sí, estás cambiado, vas caminando distinto, las cosas distintas, y qué bueno es eso, saber y que los hermanos también te lo digan, porque es bueno escucharlo. Y voy a leer, amén, bien toda la palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habréis de comer, ni por lo que habréis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan a gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. El Señor nos sigue hablando en esta palabra de que no nos tenemos que preocupar por las cosas cotidianas de nuestro día, cómo tenemos que andar vestidos, si vamos a alcanzar a fin de mes, si vamos a estar bien, porque el Señor nos habla no tanto en lo económico, sino en la salud, porque nos preocupamos también los que vamos entrando en una edad, es decir, antes yo corría y ahora no puedo correr, y nos entra esa preocupación. Pero tenemos que saber que el Señor nos habla de que Él se ocupa de nuestras cosas, mientras que nosotros nos ocupamos de sus cosas. Dice que
Dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los lirios dicen que es una flor muy hermosa, linda, y tiene unos colores hermosos. Y el rey Salomón sabemos que fue el rey más rico que hubo sobre la tierra de Israel, el más sabio que pudo haber reinado en el reino de Israel. Pero con toda su gloria, con toda su sabiduría, con toda la riqueza que tenía, no se pudo vestir como se viste esa flor. Entonces el Señor que nos habla aquí en esta palabra de que tenemos que preocuparnos de sus cosas, que el momento de nosotros es el ahora, que no tenemos que pensar qué vamos a ponernos el mañana, qué vamos a buscar el mañana, qué vamos a comer, sino que el hoy. Que el Señor quiere que nos preocupemos por sus cosas hoy, para que hoy hablaba la sierva que juntemos el tesoro en el reino de los cielos. Nosotros cuando empezamos a entender la palabra del Señor y empezamos a comprender al Señor de que Él quiere que empecemos a predicar su palabra. El otro día el siervo decía que tenemos que ir a ganar las almas, evangelizar, buscar las almas y traerlas al Señor, y es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero nos tenemos que empezar a preocupar, primeramente a estar bien adelante del Señor, porque el día de nosotros es hoy, nuestra hora es hoy, a formarnos, edificarnos, buscar del Señor, llenarnos en la palabra, llenarnos en el ayuno, en las vigilias, empezar a buscar al Señor para poder ir a buscar esas almas y traerlas al Señor. Y el Señor, cuando empezamos a buscar de esas cosas, empezamos a buscarle al Señor y empezar a hacer la voluntad del Señor, el Señor empieza a desatar nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a ayudar al prójimo, el Señor empieza a saber, Él sabe que nosotros tenemos necesidad. El Señor nos habla en la palabra de que nosotros no somos de este mundo, pero vamos a pasar a tribulaciones en este mundo. Pero en esas tribulaciones está la parte económica, el matrimonio, el hogar, los hijos, el auto, la casa, el trabajo, diferentes cosas que nos agobian el día a día. Y es común y cotidiano en el humano de preocuparnos, pero tenemos que saber venir a la palabra del Señor y recordarnos que el Señor suple todas las necesidades. El Señor sabe que nos falta de las cosas, el Señor sabe que necesitamos. El cielo decía, apareció una puerta, y el Señor sabía que le faltaba una puerta. Dijo, hoy se te complicó el trabajo, dijo, pero vas a ser obediente, te doy esto. Y cuando empezamos a ser obedientes, las pequeñas cosas empiezan a salir. Y cuando las cosas empiezan a salir, y muchas veces decimos, es poco, es poco. Y sí, nosotros queremos siempre más, pero el Señor nos va dando a medida que lo vamos buscando y a medida que le vamos sirviendo, y cuando nos queremos acordar, el Señor ya hizo mucho para nosotros y fue cuidadoso, y aprendemos a cuidar cada cosa que el Señor nos da. Entonces cuando el Señor nos empieza a dar, a bendecir, empezamos a ver su mano moverse en nuestra sanidad, en nuestra familia, en nuestro hogar, en las almas que empiezan a llegar a la casa del Señor. Nosotros el otro día hablábamos con la sierva, decíamos, ¿cuánto cuesta que un matrimonio llegue y llegó toda una familia? Y qué bueno es, porque el Señor empieza a hacer grandes cosas todos juntos, porque le dice que cuando están todos juntos, con la misma visión, es más fácil y más rápido para la obra del Señor. El Señor empieza a trabajar de una forma repentina y se empieza a ver que el Señor, hay cambios en la familia. Entonces nosotros nos sentimos gozosos, decimos, cuando el Señor nos llamó a estar juntos, a estar en pareja con mi esposa, cuando nos entregaron que teníamos que estar juntos, pero a la hora del Señor, lo primero que nos había entregado el Señor eran los matrimonios. Y ya por separado venimos trabajando siempre sobre los matrimonios. Y dijimos, bueno, damos gracias al Señor, y bueno, va a ser el tiempo del Señor, y hoy el Señor nos regaló 3 matrimonios, porque Mateo va a estar acá también, y sabemos que tenemos que trabajar sobre ustedes, pero todas esas cosas, ¿cómo lo vamos logrando? Preocupándonos de las cosas del Señor. Ustedes ahora, como empezaron a preocuparse por las cosas del Señor, empezó a bendecirlo. Quizás todavía no lo ven, pero yo veo una gran bendición sobre su vida. Ya su vida sentimental empieza a tomar forma. Ya empiezo a ver el descanso de ustedes en el Señor.
pero es porque ustedes se empezaron a preocupar por las cosas del Señor. Los hermanos que están del otro lado también son bendecidos, porque se empiezan a preocupar por las cosas del Señor, y cada vez que se empiezan a preocupar más bendición va a venir sobre su vida, y más van a estar seguros de que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida, porque dice que nosotros nos tenemos que preocupar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para que seamos salvos con aquel día que pase lista y digamos presente. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que las cosas del Señor es venir a su casa de oración, glorificarlo, preocuparse por las cosas del Señor, estar en el trabajo, decir hoy es miércoles, me toca el punto y me voy. Se cae por pedazos en mi casa, pero me voy, la levantaré cuando vuelva. Y cuando empezamos a poner al Señor en primer lugar, el Señor empieza a suplir todas nuestras necesidades. Empieza a bendecir nuestra vida espiritual. Empieza a limpiarnos espiritualmente. Porque nosotros acá las cosas, dice que todo, dice, porque estas cosas busca la gente del mundo. La gente del mundo, ¿qué busca? Primeramente estar bien hecho. Preocuparse por su economía, preocuparse que su bolsillo esté lleno, no está mal. Pero para adelante de los ojos del Señor está mal. Porque primeramente cuando nosotros empezamos a recibir de nuestro Señor, el Señor empieza a curar nuestra vida espiritual, que es la que empieza a desatar las demás cosas. Porque dice más buscate el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, primeramente buscar que el Señor desate nuestra vida, que todo lo que nos ataba a la vieja vida, al viejo hombre, a la vieja costumbre, sean desatadas. Cuesta un montón porque nos cuesta dejar lo que tenemos tan arraigado de tanta costumbre. Lo primero que nos cuesta es la actitud, el cambio de actitud, nos cuesta dejarlo, o nos cuesta acomodar los horarios para venir a la casa de oración. A mí me costó un montón. Yo soy sincero, a mí me gustaba trabajar. Decía, llego para la prédica, o llego, total es llegar, pero después con los días de empezar a ir a la casa de oración, me empecé a preocupar de llegar más temprano, y después ya no quería que termine el culto. Y cuando el Señor empieza a usar nuestra vida, empezamos a ver que el Señor empezó a desatar nuestra vida, empezamos a ver distinto y ya empezamos a decirle al hermano, vení a la casa del Señor, necesitamos, y empezamos a evangelizar sin darnos cuenta. Y el Señor nos empieza a usar en esas pequeñas cosas y empieza a desatar nuestra vida. Quizás nos costaba hablar y comunicarnos. A mí era una de las grandes cosas que cada vez que iba a hablar a una persona empezaba a transpirar y empezaba a tartamudear y ya no la hablaba. Y el Señor, con empezar a ir a los cultos y a hablar, el Señor empezó a desatar mi habla, empezó a desatar mi corrección en la forma de hablar, porque dice que tenemos que ser correctos también en la forma de hablar y conducirnos de expresarnos. Y esas cosas va haciendo el Señor día a día, porque a mí me costaba ponerme frente a un altar, y creo que a todos nos cuesta, pero cuando empezamos a buscar del Señor en ayuno, a pedir al Señor que desate nuestra vida, quizás a usted le parezca algo, una soncería, algo pequeñez, decir, hablar delante de las personas, pero hay hermanos que les cuesta mucho, y yo era una de esas personas, uno de esos hermanos, pero hoy el Señor va desatando mi vida. Como empecé a ponerlo por obra, decir, si puso palabra en Jeremías, en Moisés, ¿por qué no va a poner palabra en mí? Porque Él dice que es el mismo Dios delante del pasado, del presente y del futuro. Él no cambia. Entonces Él va a hacer el milagro en mí. Y cuando empecé a poner al Señor por delante sobre todas las cosas, el Señor empezó a desatar mi vida. Y así fue haciendo en todos los siervos, en los grandes siervos que hoy predican la palabra del Señor, empezaron a poner por delante al Señor. Cuando el pueblo empieza a poner por delante al Señor, todas las cosas mejoran. Primero éramos 3, después fuimos 4 acá haciendo culto, después se sumó Pablo, después se sumó Jimena, después se sumaron ustedes, se sumaron los niños, se sumó Matías,
su esposa, y así se va haciendo un pueblo, una congregación. Quizás somos pocos todavía, pero yo veo que vamos a ser más, que la iglesia va a ser más grande, que vamos a estar predicando la palabra del Señor a más almas, robando las almas de las manos del enemigo, que ustedes van a ser usados por el Señor, que la prosperidad de sus vidas espirituales va a crecer y van a estar en otro nivel. Y eso no lo digo, eso lo dice el Señor, y el Señor le dice en su palabra. Y hoy la sierva hablaba de su palabra del amor, de la prosperidad del amor, y también habla y continúa la palabra que poniéndole adelante al Señor, todas esas cosas se desatan. Son los frutos del Espíritu Santo. El cielo de que voy a hablar de los frutos del Espíritu Santo, que son varios, que después le vamos a dar una enseñanza sobre los frutos para que usted tenga más conocimiento. Yo sé que conoce la palabra, pero es bueno remarcarlo de vuelta y volverlo a estudiar, porque el Señor va a seguir haciendo grandes cosas en nuestra vida. Gloria a Dios. Y el Señor va a seguir desatando la vida de cada uno. Hay mucho camino por delante, porque el camino del Señor es largo. Hasta su venida nos queda un largo camino, pero en todo ese caminar, ese andarlo, tenemos que poner al Señor por delante de sobre todas las cosas. El Señor va a acomodar cada necesidad de nuestra vida. Quizás hoy es nuestras necesidades económicas. El Señor va a acomodar la economía. Cuando empezamos a desatarnos, el gran paso del Señor, a hacer grandes cosas para el Señor, empezamos a buscar de Él y a ser obediente en todas sus cosas, en sus estatutos, y ponerlos por primero al Señor. El Señor empieza a hacer las cosas en nuestra vida, empieza a desatar nuestra vida, empieza a desatar la economía, empieza a desatar nuestro hogar, y en el matrimonio, las luchas en el matrimonio, se empieza a desatar paz, amor, las peleas empiezan a ser cada vez menos, y quizás después van a decir, extraño pelearme, ¿qué pasa? Hay algo raro acá, pero es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, porque dice que el Señor pone paz en medio de la tormenta, empieza a poner espíritu de mansedumbre en nosotros, empieza a poner comprensión, y ahí es cuando el Señor se empieza a glorificar. Quizás muchas veces nos pensamos que no es imposible pagar una deuda tan grande, o quizás nos surge deuda, pero el Señor empieza a desatar cuando empezamos a ofrendar y a llamar, a traer la primicia, y todas esas cosas son cosas que el Señor empieza a desatar, empieza a romper toda la ligadura del enemigo, porque el enemigo, ¿qué quiere? Tenernos humillados, vernos cansados. El enemigo no nos quiere ver muertos de un día para el otro. El enemigo nos quiere ver destruidos, nos quiere ver allá en el piso, derrotados, pisoteados, demacrados, quizás mal vestidos, quizás angustiados, y muchas veces aún todavía pensando y preocupado cómo voy a hacer con el mañana. Pero el Señor hoy te viene a decir que pongas por delante a Él, que busca el reino de los cielos, que Él se va a encargar de todas tus cosas, se va a encargar de tu matrimonio, de tu hogar, de tu economía, y así el Señor va a seguir glorificándose en nuestra vida, para el día de mañana ser testimonio de las cosas que el Señor hizo en nuestra vida, para ganar esas almas, para ganar al hermano, a la hermana. Quizás hoy nuestra meta es cumplir con el Señor en lo poco, porque dice, si en lo poco lo somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Y el Señor, yo veo que va haciendo grandes obras en ustedes. Ya ustedes están ganando su familia completa, y es un paso grande que le van ganando al enemigo, y muchos hermanos van haciendo lo mismo. Si no lo hicieron, lo van a empezar a hacer. Empiecen a hacer, hermanos, porque el Señor quiere bendecirte, quiere desatar tu vida, pero depende de ti, depende de mí, depende de todos nosotros que desatemos nuestra vida y que el Señor empiece a usar nuestra vida. Dice que no hay tiempo ya, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto, y quizás muchas veces se adelanta, porque muchas veces tenemos algún accidente y partimos con el Señor. Entonces tenemos que estar a cuenta con el Señor. Por eso hoy al principio decía que
nuestro tiempo es el hoy. Que hoy lo tenemos que poner al Señor sobre todas las cosas, por delante, para que Él empiece a cumplir su promesa que dice que Él cumple todas las cosas. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud, ni tenéis en ansiosa inquietud. Así que el Señor hoy le quiere hablar, le quiere decir, le está diciendo que no se preocupe por las cosas que el enemigo le pone en el camino. Quizás en la economía, quizás en el trabajo, como le decía, que nos cuesta, y es lo que nosotros como hombres y como cabeza del hogar nos preocupa. Nos preocupa porque sabemos las obligaciones, sabemos que tenemos que estar cumpliendo con la familia, y quizás muchas veces nos cuesta llegar a fin de mes, nos cuesta llegar con las cosas porque vemos a nuestra esposa quizás que necesita un calzado, una zapatilla, y ya nos empieza a preocupar los servicios y todas esas cosas. Pero tenemos que saber que el Señor sabe cuánto tenemos el gasto de mes a mes y sabe nuestras necesidades. Entonces tenemos que ponerlo al Señor por delante y entregarle al Señor todas nuestras necesidades. Quizás muchas veces oramos y decimos, Señor, nos falta esto, pero tenemos que orar y presentarle al Señor, decirle, Señor, te estoy sirviendo, te estoy buscando de ti y quiero y necesito que te ocupes de mis cosas. Yo me estoy ocupando de tus cosas, ocúpate de las tuestras. Y el Señor se va a ocupar. Quizás el Señor va a mover cielo y tierra a alguien menos esperado para que le supla su necesidad. Porque el Señor dice que manda a sus siervos para que sean de bendición. Entonces, no es solo con una palabra, sino que muchas veces va a su casa a desatar su economía, su vida que está atada, y le trae bendición. En su trabajo, el Señor va a mandar más clientes, va a mandar a quien sea para que supla esa necesidad, para que usted pueda recibir la bendición del Señor. Y también, como el Señor dice, que no solo desata nuestra vida en lo económico, en las cosas cotidianas, desata nuestra vida espiritual. Cuando empieza a desatar nuestra vida espiritual, empezamos a ver distintas las cosas. Cuando empezamos a ver con los ojos espirituales, empezamos a ver que el Señor nos bendice. Empezamos a ver nuestra familia, nuestra salud mejor. Yo no hace mucho tiempo tenía hemorroides y no sabía cómo me salía. Me puse en ayuno y oración y le dije al Señor, me estoy ocupando de tus cosas, es una incomodidad para mi trabajo, no puedo trabajar tranquilo, así, con esa situación, y de un día para el otro amanecí sano. Y el Señor fue obrando, pero me ocupaba de sus cosas, me iba en bicicleta hasta la iglesia, pero iba ocupándome de sus cosas, y el Señor obró en lo que me molestaba. Así también en Daniel se esfuerza, y yo sé que el Señor tiene grandes cosas para vos, Daniel. Amén. Y que el Señor va a seguir desatando y va a seguir glorificándote en vos. Quizás hoy no lo ves, pero yo lo veo. Amén. Que el Señor te va a usar y vas a ser un evangelista de fuego y terrible evangelista. Amén. Y el Señor hoy quiere bendecir su vida y quiere que no se preocupen por las cosas que hoy le está preocupando. Hoy quizás le preocupa sus hijos, le preocupa su salud, pero el Señor quiere que le entregue todo a Él. El Señor quiere que confíen en Él, confíen en su Hijo amado Jesucristo, porque Él pagó el precio por todos nosotros. El precio ya está pagado. Simplemente tenemos que dar el paso de obediencia para que el Señor desate nuestra vida. Quizás nos hace costoso, se nos hace mucha cuesta arriba hoy pensar en decir que el Señor nos va a bendecir con una casa o quizás con un auto nuevo, pero el Señor lo va a hacer porque no estamos confiados en un gobierno, no estamos confiando en un presidente, sino que estamos confiando en el Rey de Reyes y Dios de Dioses, y que es Rey y Dios del oro y de la plata, y Él da a quien quiere, Él le da a quien se le place, dice su palabra. Entonces, cuando empezamos a confiar y decretar que el Señor es el que va a suplir nuestras necesidades, ahí es cuando la mano poderosa del Señor se empieza a mover en nuestra vida. Empieza a declararlo, empieza a confiar
que el Señor tiene dominio y control de su hogar, de su trabajo, de su economía, y el Señor lo va a hacer. Hoy decretamos en este lugar que vamos a salir a evangelizar. Cuando sea el tiempo del Señor, nos vamos a prepararnos en el Señor para que nos ocupemos de sus cosas y que este lugar crezca. Amén. Este lugar sea desatado para que las almas lleguen. Amén. Pero nos tenemos que empezar a ocupar de sus cosas, como es ayunar, orar, buscar de la palabra. Con mi esposa estábamos hablando el otro día de buscar un día que el pueblo venga a ayunar, que se pueda desatar en el ayuno, que pueda cultivarse de la palabra, empezar a estudiar más su palabra, porque es necesario, porque tenemos que comer de su palabra también, porque en el culto podemos recibir, podemos salir llenos de su presencia, pero es bueno también recibir en lo espiritual, en el ayuno, porque cuando nos empezamos a formar como guerreros en el ayuno, todas las cosas no es más fácil. Amén. El Señor nos hace más fácil las cosas. Empezamos a desatar nuestra vida espiritual y empezamos a andar distinto. Como el siervo decía el otro día, empezar a experimentar lo que es orar a la mañana y ayuda. Sí, ayuda un montón porque nos vamos descansados a hacer las cosas cotidianas del día, porque ya le encomendamos al Señor nuestro día y el Espíritu Santo va adelante, desatando y desarraigando todo espíritu que se quiere poner y opacar la gloria del Señor. Y cuando al Señor lo empezamos a buscar de madrugada, el Señor empieza a orar muchas cosas. Nosotros cuando empezamos con mi esposa empezamos a ayunar a la madrugada, cuando empezamos a estar juntos, por la casa, por el lugar, por el trabajo, y el Señor contestó. Y es una de las grandes cosas, el testimonio que tengo en mi caminar como en el matrimonio, que cuando todos se ponen de acuerdo, grandes cosas hace el Señor. Me acuerdo que tenía el bolso listo para irme al sur, con un mejor trabajo, con casa y todo, y pregunté si era la voluntad del Señor irme allá o quedarme. Y el Señor respondió que era acá. Y me bendició con una esposa, con una casa, nos casamos. Amén. Con 2 hijos hermosos. Y el Señor así nos sigue bendiciendo, pero siempre poniéndole por delante a Él. Amén. Muchas veces pensábamos en lo económico, cómo íbamos a hacer con el tema del casamiento, porque lo veíamos muy lejano, decíamos que para diciembre, enero íbamos a poder pagar las cuentas y nos íbamos a estar casando, y el Señor se adelantó, nos mandó los anillos, pensábamos hacer algo sencillo, el Señor nos mandó un salón, nos mandó las bendiciones de los hermanos que llegaron ese día, que estuvo lindo, y sin decirlo aparecieron 3 vestidos, apareció el traje, pero lo pusimos por delante a Él, confiamos en Él, dijimos, si es tu voluntad, Señor, nosotros nos ocupamos de tus cosas, a servirte, nos enfocamos en sus cosas, y el Señor fue supliendo todas las cosas. Él desató todas las demás cosas que para nosotros no era imposible, porque nos estábamos preocupando porque mi esposa estaba debiendo su alquiler, un dinero bastante grande, pero el Señor suplió, no sabíamos de dónde salió la plata, pero salió la plata para pagar esa deuda. Y así otras deudas más, y el Señor nos fue desatando, pero poniéndole en primer lugar a Él. Amén. Servíamos al Señor, nos quedábamos trabajando por el Señor hasta altas horas de la noche, yendo de vigilia en vigilia, congregando el lugar que estábamos y visitando a los hermanos, pero poniéndole a Él sobre todas las cosas en primer lugar, y el Señor obró. Si usted me pregunta cómo hicimos para pagar las cosas, yo le digo la verdad, si no era por el Señor, no hubiera pagado ni la deuda que tenía, que era una deuda grande que venía arrastrando de mi tiempo de andar en el mundo, y no sabía cómo pagarla, quería pagarla, pero no sabía cómo pagarla. ¿Qué hice? Únicamente hice orar y pedirle al Señor y reclamarle, si estamos sirviéndole al Señor, el Señor va a suplir nuestras necesidades. Si hoy estás pasando una enfermedad, si estás pasando una dolencia, pedirle al Señor que se la lleve, porque Él dice que por sus llagas fuimos curados, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuimos salvos, fuimos libertados. Entonces no tenemos que estar
siendo atados por el enemigo, oprimidos por el enemigo. Luchas, tormentas vamos a tener, pero el Señor se va a encargar de todas esas cosas. Quizás muchas veces lo vemos lejos, lo vemos lejano, que no vamos a llegar quizás a servirle al Señor como nos profetizan, pero el Señor se ocupa de paso a paso de poner todo en su lugar. Primeramente desatando nuestras vidas en lo espiritual, desatando nuestro hogar, nuestro matrimonio, y después Él acomoda todas las piezas. Quizás muchas veces tenemos fatiga, cansancio, y es común que tengamos cansancio, pero el Señor, cuando le pedimos el renuevo al Señor, el Señor nos renueva. Cuando nos vamos a orar y le pedimos al Señor que nos levante los brazos, del Señor nos levanta. En cada alabanza el Señor nos renueva y empieza a sacar las angustias, los dolores, las preocupaciones, todas esas cosas el Señor se las lleva. Cuando le empezamos a entregar al Señor, el Señor se lleva todas esas cosas. Pero es así, tenemos que confiar en el Señor, no solo leer su palabra y decir que el Señor viste a los lirios con la mejor tela como lo va a vestir a nosotros, sino que confiar que el Señor va a cumplir esa palabra que nos dejó escrita. Porque Él, cada palabra que dejó acá escrita y cada palabra que nos habla a nuestra vida es porque la quiere cumplir. Quiere que nosotros seamos obedientes nada más. Quiere que demos el paso de obediencia a Él, servirle a Él, y Él se va a ocupar de todas nuestras cosas. Él se ocupa y sabe nuestras necesidades y sabe lo profundo de nuestro corazón. Entonces únicamente tenemos que abrir nuestro corazón para que el Señor se glorifique en Él. Yo sé que hay muchos hermanos, algunos hermanos que vienen orando por su compañera, por su compañero. El Señor le dice que hoy es su tiempo de caminar, de afirmarse, de buscar de Él, y que su compañero y su compañera están pronto a venir. Pero primero quiere que ustedes se pongan bien, que ustedes se afirmen en su ministerio, que se desaten de la vida pasada, de todo lo que el enemigo les tiene atado sentimentalmente. El Señor lo va a cortar y lo corta hoy en el nombre de Cristo Jesús, para que ustedes puedan caminar, conocerse y prepararse para la bendición que el Señor tiene preparado para su vida. Pero primeramente buscar el reino del cielo, amontonar esos tesoros en el cielo, para que cuando aquel día partamos con el Señor podamos estar sentados a su diestra y estar en todo ese tesoro que amontonamos allá, de esa paz, esa felicidad que el Señor nos promete allá, que no va a haber ni tristeza ni dolor, dice su palabra, que todo va a ser alegría y gozo en el Señor. Y qué lindo, yo creo que va a ser muy hermoso ese día, y lo esperamos con ansia y esperamos caminar y mantenernos firmes nada más hasta ese día, y confiando en el Señor, que el Señor nos va a venir a buscar, y cuando pase lista iremos presente y partiremos con Él. Amén. Pero hoy es nuestro deber ponernos bien para el Señor, buscarle del Señor, llenarnos del Señor y poner sobre todas las cosas a Él en primer lugar. Quizás se están preguntando cómo ponerlo en primer lugar a Él, empezando a orar, congregándose. Es una de las grandes cosas que el Señor quiere y dejó en su mandamiento, de buscar su comida, su palabra, de venir a llenarse de Él, porque es necesario llenarse del Espíritu Santo para que Él pueda obrar todos los días de nuestra vida. Entonces, después las demás cosas que el Señor vaya acomodando en nuestra vida, lo vaya acomodando solo y van a ser indicados por el Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas, quizás su pregunta es en la santidad, y el Señor vaya acomodando los tiempos de santidad, poniéndose de acuerdo con su compañero, poniéndose de acuerdo con cada día de ayuno para desatar su vida, y va a ir acomodando la santidad de su vida hasta después acomodarse completamente en orden adelante del Señor, que es el casamiento, que sabemos que es el paso de obediencia que el Señor quiere para nuestra vida, y saber que en el divorcio no es válido para el Señor.
porque dice que todo lo que atamos aquí en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que desatamos aquí en la tierra es desatado en los cielos. Pero en el tema del casamiento es, nosotros nos unimos a una sola persona y el Señor nos une allá en el cielo, para que caminemos juntos, tomados de la mano, y para que podamos cumplir con su palabra, que es el matrimonio, que es la familia, que es lo que el Señor vino a buscar, lo que el Señor desde el principio de los días que hizo el hombre y la mujer, quiso que tengamos una familia, un hogar libre de aflicción y que podamos prosperar en el Señor. Y eso se consigue congregando y poniéndole al Señor en primer lugar y llenando de Él día a día, orando a la noche, orando a la mañana, glorificándole en el día y viviendo al punto y llenándose de Él para que después Él pueda usar nuestra vida, para poder hablar a los demás y restaurar a la demás familia y que el Señor siga obrando día a día. Hasta acá la palabra del Señor, hasta acá me daba el Señor. El Señor va a seguir bendiciendo su vida, va a seguir desatando su vida, va a seguir glorificándose en su vida, pero depende de usted, depende